Buen día, espero se encuentren todos bien. Es un gusto poder saludarles. Mi nombre es Mónica Ivette Quintanilla Delgado, estudiante de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad de El Salvador y, por supuesto, estudiante del curso de especialización en técnicas de comercio internacional. Es un gusto poder hacer esta presentación, ya que es la presentación de mi ensayo académico, el cual pretende tener el logro de obtener el título de licenciada en Relaciones Internacionales. Y para ello vamos a iniciar con la presentación de este ensayo. Bueno, como se les mencionaba, mi ensayo tiene eh, un tema bastante interesante y es que esas son las oportunidades y retos para el desarrollo económico de las MIPYMES en El Salvador para mejorar los pilares de competitividad y generar un clima de negocios sostenible paralelo al cumplimiento de los ODS 9, 8, 12 y 17 en el periodo del 2019 al 2022. Ahora bien, es importante enfatizar en la agenda, el cual tiene como propósito presentar los eh, los capítulos o los acápites en los que está desarrollado este ensayo. En un primer momento, pues se presenta un resumen, de igual una, una introducción y por supuesto los acápites, que en este caso, pues el primer acápite está relacionado a la realidad y desarrollo económico de las MIPYMES en El Salvador en un contexto COVID-19. Igual, este contempla tres subtemas, los cuales se aborda el clima de negocio, el nivel de competitividad, los pilares de la competitividad. En un segundo acápite tenemos las oportunidades y para el desarrollo económico de las MIPYMES en El Salvador, contemplando un subtema, el cual es la innovación y la resiliencia en la economía salvadoreña. Por otra parte, tenemos un tercer acápite que son los retos para generar un clima de negocios sostenible en el país. Se contempla dos subtemas, las políticas y legislaciones que faciliten y garanticen el clima de negocios en El Salvador y, por supuesto, el cumplimiento de los ODS antes mencionados con respecto al desarrollo económico de las MIPYMES en El Salvador. Y por último, y no menos importante, las perspectivas y las conclusiones. Para hacer una breve introducción, es importante enfatizar pues que la pandemia del COVID-19 eh, es un factor pues inusitado que ha hecho visible diversas problemáticas tanto estructurales de la economía como la carencia de políticas y leyes que estén encaminadas a configurar un clima de negocio eh, en esta nueva realidad de la micro, pequeña y mediana empresa en el país. Pues este tema se ha convertido en algo muy interesante de estudio para muchas instituciones, así como también organizaciones que ofrecen de alguna manera una vía ah, de salida a las problemáticas presentadas en la actualidad, que por lo que en sí mismo, en este mismo sentido, pues también eh, se aborda en este ensayo el objetivo de conocer y analizar pues esas oportunidades y esos retos, como ya se mencionaba, para mejorar la competitividad. Cabe mencionar pues que también se desarrollan valoraciones con una perspectiva desde la teoría de la globalización y el institucionalismo neoliberal. ¿Cuál es el fin de esas teorías? Es explicar un poco acerca de los acontecimientos que se dieron durante la pandemia y que cabe recalcar de que estos acontecimientos en el proceso de la globalización ya se venían dando anterior a esta pandemia y que con esto pues hubo un aceleramiento de dichos procesos. Por otra parte, el institucionalismo neoliberal nos va a ayudar a comprender un poco esa relación del Estado con las empresas
para hacer esos espacios que vayan encaminados al desarrollo económico de dichas empresas. El fin es poder mejorar de manera conjunta y dar solución a los problemas colectivos que se dan hoy en día y que es necesario pues ir añadiendo ciertos aspectos nuevos que van a ir mejorando esos pilares de competitividad de las empresas. Ahora bien, para iniciar la presentación de este ensayo tenemos que conocer la realidad y el desarrollo económico de las MIPYMES en El Salvador en este contexto de pandemia. Pues bien, las MIPYMES son un elemento bastante fundamental en el tejido empresarial del Estado. Estas también pues, pueden demostrar su participación en el desarrollo económico y especialmente en la creación de empleos. En palabras sencillas podemos decir que esos son un sector económico que emplean alrededor de unos 100 empleados, valga la redundancia, y que representan un porcentaje muy importante de las empresas, los cuales están en el 99.34% de las empresas. En este escenario del COVID, el comercio en la región presentó un desempeño, se podría decir débil y hasta cierto punto pues se disminuyó por ciertos aspectos que se estaban dando, como por ejemplo esas fricciones que se dieron entre Estados Unidos y China antes de pandemia y que estos provocaron una vulnerabilidad y un crecimiento bastante bajo y que prácticamente para el año 2019 se podría decir que se paralizó hasta cierto punto el comercio. Ahora bien, debido a este contexto es fundamental analizar el comportamiento que han tenido las MIPYMES y como ya se mencionaba, pues desde la premisa de la teoría de la globalización, la cual nos permite comprender e interpretar estos eventos que se han dado eh, en el desarrollo económico y social, eh, es importante conocer pues que esta realidad enfrenta grandes retos y es importante saber para iniciar pues conociendo qué es lo que realmente representa el porcentaje de las MIPYMES, tenemos que conocer esta cantidad de empresas. Es por ello que en la información recopilada por medio de encuestas, trabajos que se han realizado investigando esta realidad, la Comisión Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, CONAMIPE, revela pues que hay un porcentaje de 317.795 establecimientos económicos. En estos, pues, como vemos en la primera gráfica, se representa un porcentaje del 33.92% de los emprendimientos y el 60.76% representa la microempresa y el 5.32% la pequeña empresa. Debido a esto, pues, eh, se puede ver de que sí existe un alto índice de de representación en la economía y que con la aparición de esta pandemia y la implementación de medidas de confinamiento y distanciamiento que se dieron, que fue un proceso bastante complejo y largo, pues el impacto a estas empresas fue bastante profundo. Situación que se veía pues no solo a nivel mundial, sino que eh, lo vivimos acá en el país y esta realidad pues fue bastante dura para las empresas. Ahora bien, es importante que conozcamos que dentro de esta realidad existe un clima de negocios y este clima de negocios para este periodo de pandemia demostró diferentes factores que ponían en riesgo la sostenibilidad de las MIPYMES. Estas pues se configuraron prácticamente en unas grandes brechas que ya venían provocadas pues por la globalización y que presentaban un crecimiento económico de un promedio de 2.5% durante los últimos años antes de pandemia. Las empresas pues se enfrentaron a una situación adversa a la pandemia
con efectos de pérdidas en sus ingresos y por supuesto ese aumento de las dificultades en su solvencia, en su acceso a créditos, significando pues esto mayores dificultades para poder sostener sus operaciones. En tal sentido, la dinámica empresarial sobre el clima de negocios acá en el país se presentó un escenario negativo debido a la incertidumbre que sí provocaba la pandemia, porque no se tenía claro qué era lo que iba a suceder durante y el futuro de la economía del país, pues todo el mundo había entrado en una crisis bastante eh, fuerte y que por ende, pues la falta de inversión era bastante evidente. Asimismo, para el 2020, la mayoría de empresas fueron golpeadas. La demanda local y pues esto implicó que la quiebra de muchas se diera en gran manera y por otra parte otras continuaron y tuvieron que tomar medidas drásticas que ayudaran a paliar un poco lo de la crisis debido a la pandemia y debido a diferentes factores que se venían dando. Y es que muchas de ellas tuvieron que reducir personal para poder contribuir de alguna manera a disminuir los costos que implicaba seguir eh, funcionando debido a la falta de liquidez que se tenía. ¿Verdad? Y prácticamente, pues, como se menciona, se congeló la inversión. Otros factores importantes han sido también eh, los costos y la disminución del poder adquisitivo por parte del consumidor y cabe mencionar que la capacidad de competitividad pues de las empresas estaba ligada también a la inversión y a los accesos de crédito. Por otra parte, también los niveles de competitividad, pues el país en diferentes informes aparece en una posición bastante baja y esto se convierte pues en un bajo crecimiento y aunado a ello, eh, insuficiente generación de empleos. Desde el enfoque de la teoría de la globalización, las brechas económicas y la innovación han tenido diferentes resultados. Pues si bien es cierto, sí se han tomado medidas para poder paliar un poco las crisis en diferentes escenarios, pero estas no han tenido como los resultados esperados o no han beneficiado de en gran manera a poder mejorar ese desarrollo económico de las pymes y pues el crecimiento no ha sido el esperado. Pues bien, la globalización, como lo repito y lo reitero, esta aceleró en gran manera. También se necesitan de acciones que que sean concretas y sean rápidas para mejorar la competitividad de alguna manera. Y esto pues se vuelve un reto para las empresas y aunado a ello pues para el Estado, porque es un ente que va a permitir mejorar por medio de capacitaciones técnicas o promoviendo ciertas oportunidades para eh, poder tener un mejor desempeño en la productividad de las empresas. También pues ha sido necesario que las empresas innoven su producción, muestren otros procesos de competitividad, ya que si bien es cierto, eh, se utilizan procesos tradicionales de producción y distribución, pero esto también es necesario demostrar por medios de la transformación digital la competitividad, ya que hoy en día es un elemento fundamental. Pues como el propósito de superar los retos de esta nueva realidad y de mejorar las capacidades de la competitividad de las MIPYME, ha sido necesario hoy en día la inversión y adopción de tecnologías que permitan mejorar sus niveles de producción y que pueda facilitar esa innovación y esto le va a permitir también a las empresas poder tener una reducción en los costos de los procesos, como también ofrecer productos en línea y llegar a más consumidores, ¿verdad? Ahora bien, en las MIPYMES, en su capacidad de poder realizar o impulsar esta combinación de varias tecnologías,
pues es necesario la inserción de teléfonos inteligentes, el uso de Internet, eh, otros dispositivos, análisis de datos y la cadena de bloques que también es el intercambio de esta información de valor, ¿verdad? En efecto, pues es necesario y ha sido necesaria pues esa transformación digital que promueva el teletrabajo, esas ventas y compras en línea, como también prácticamente llevar la cadena de valor a un nivel digital que permita pues la creación de páginas web, más presencia en redes sociales para promover o promocionar sus productos y realizar pues eh, de de mejor manera su competitividad. Pues, si bien es cierto, ha habido una falta de liquidez, así como también la posibilidad de realizar inversiones en la transformación digital, pero algunas empresas han optado por eh, tener un cambio en su manera de producir o en su manera tradicional de tener esa logística de producción y han acelerado pues de alguna manera los procesos en cuanto a a estas nuevas oportunidades que se les está brindando por medio de la globalización y la transformación digital. Si bien es cierto, pues la competitividad en los procesos tradicionales antes de pandemia estaba enmarcada pues en la inserción en el mercado, en la eficiencia que se tenía en la producción, en la distribución, pero también es importante considerar otros pilares que hoy en día han presentado un gran índice de importancia, que es, en primer lugar, pues acelerar ese proceso de transformación digital, así como también desarrollar la capacidad de exportación, que es un punto bastante importante y deficiente en la mayoría de empresas, y como también aumentar la capacidad de innovación empresarial, esto pues mejorando eh, por medio de las alianzas público y privado e incrementando pues el acceso a programas de capacitación que le permitan a la empresa pues tener ese cambio sustancial para su competitividad, mejorar estos pilares de competitividad. Ahora bien, sabemos de que aunado a toda esta realidad existen las oportunidades y estas oportunidades se deben de aprovechar de la mejor manera posible. Si bien es cierto, la importancia de las MIPYMES radica en su impacto económico a nivel nacional, al representar pues el 99,34% de las empresas en el país y también su aporte al PIB. Por otra parte, también generan un porcentaje bastante alto en los empleos. Estamos hablando de 8.000 empleos eh, generados por las MIPYMES. Estos aspectos son los que conllevan a que el gobierno esté comprometido a generar un clima de negocios favorables y aunque los efectos provocados pues por esta pandemia eh, les permite sostener eh, han sido profundos, mejor dicho, pues, pero también les permite tener esas oportunidades y el compromiso, pues, de generar por medio del Estado eh, los espacios para sostener operaciones y tener un desarrollo económico sustancial. Desde la perspectiva del institucionalismo neoliberal, pues el Estado puede generar las condiciones necesarias creando instituciones que brinden soluciones a problemas que, como ya se mencionaba, pues son problemas colectivos y también pues que pueda facilitar los procesos y promover eh, el, el fortalecimiento por medio de capacitaciones técnicas, ¿verdad? Para las MIPYMES. Las estrategias deben de ir encaminadas pues, al desarrollo inclusivo, equitativo y sostenido del país, como también pues eh, tener, tener claro en la actualidad cuáles han sido esas oportunidades que ha brindado
o que ha generado el estado que se han generado durante este contexto de pandemia. Es importante e interesante conocer que según información recopilada en diferentes eh, fuentes, se encontró que en el contexto de pandemia el gobierno impulsó un plan de negocios de apoyo a las MIPYMES, medidas como el pago del 50% de los salarios a los empleados para las empresas que cerraron completamente durante la cuarentena. También se dieron ajustes en fechas de pago de impuestos de la renta, eh, se abrieron líneas de créditos para el sector informal y otras que se han dado, pero que también es importante recalcar de que si han sido oportunidades para las MIPYMES, también lamentablemente pues estas se convirtieron nada más en una salida, eh, por decirlo así, paliativa nada más y no preventiva ante situaciones de crisis como la que hemos vivido en la actualidad. Pues, ¿por qué digo esto? Porque no todo, no todas han sido beneficiadas, ya que muchas no han podido eh, lograr aplicar a estas oportunidades. Y muchos sectores no lograron también reactivarse económicamente, como por ejemplo el turismo, eh, en los restaurantes, ¿verdad? Los hoteles, entre otros, que ya su demanda pues prácticamente durante este contexto de pandemia pues fue cero, ¿verdad? Por otra parte, también tenemos lo de la innovación de la resiliencia y la resiliencia en la economía de la economía salvadoreña, pues de las MIPYMES. Y es que sí, es cierto, muchas empresas han optado por adaptarse a mejorar sus actividades que conllevan a menores costos para seguir desempeñando los procesos y mejorar eh, la manera en cómo influenciar en la vida económica de El Salvador. Y es que unas pues han optado por sus ventas en línea, marketing, ha sido bastante fuerte para muchas empresas por medios digitales y el uso de Internet pues es la clave para poder innovar eh, la competitividad, ¿verdad? Otras han creado sitios web y pues de alguna manera, pues esto ha servido como una resiliencia en el mercado local. Ahora bien, es importante que así como también se generan eh, oportunidades, también existen retos. Los eventos que hemos vivido en los últimos 3 años no han sido situaciones fáciles, ya que nadie estaba preparado para enfrentar diversas crisis y han surgido eh, problemáticas que directamente han afectado a nuestro país. Si bien es cierto, cada situación conlleva a diferentes problemas, diferentes soluciones, también estas pues traen consigo oportunidades, pero estas oportunidades también contemplan retos por superar, ¿no? Y la globalización ha jugado un papel bastante fundamental en este proceso. Y es que también, asimismo, pues la relación que ha tenido el Estado con las empresas, eh, no todo ha sido color de rosa, pero se ha tratado de dar o solventar de alguna manera ciertas situaciones. Y es que existe, pues en la actualidad, eh, repercusiones que se han venido arrastrando por decisiones anteriores y por supuesto pues también la falta de capacidad de las empresas para sostenerse en el mercado, aunado al poco incentivo que han recibido para poder promover su innovación. Para esto, pues, es importante conocer que durante pandemia, pues, la disminución de la demanda de las empresas fue bastante importante y bastante recurrente, ya que el cierre, pues, generó poca demanda. Por otra parte, el modelo de negocios, no logra adaptarse al mercado que hoy en día pues tiene una nueva realidad, ya que muchas no estaban adaptadas a un modelo de e-commerce o servicio en línea y
han tenido que recurrir a este elemento importante. Por otra parte, también eh, tenemos el cierre, como ya se mencionaba, de las empresas, que fue bastante importante y que generó pues una crisis en todos los niveles, ¿no? Asimismo, la falta de liquidez. Esta falta de liquidez pues es la que ha provocado que eh, haya un impago por parte de las empresas y genere pues eh, dificultades en poder cumplir con los compromisos que todas las empresas tienen. Por otra parte, también tenemos los inconvenientes con la cadena de suministro. Esto pues cabe mencionar de que no solamente es a nivel local, sino que también internacional y que esto repercute directamente. Ahora bien, resumiendo estos aspectos, los grandes retos son el crecimiento y la sostenibilidad para las empresas. Estos son dos aspectos bastante fundamentales y que seguirán siendo un reto para las empresas hoy en la actualidad. Esta situación no solo viene dada por decisiones anteriores o por dificultades anteriores, sino que se vienen a elevar con este escenario ofrecido por la pandemia. Por otra parte, es importante mencionar acerca de las políticas y legislaciones que faciliten y garanticen este clima de negocio, así como también el cumplimiento de los ODS. Si bien es cierto, existen políticas que ayudan un poco a mejorar las condiciones o que regulan, pues, eh, la realidad de las MIPIMES, pero también es necesario que promuevan que las empresas eh, tengan una mejor innovación para poder enfrentarse a esta realidad. Y es necesario pues que existan políticas y regulaciones jurídicas que brinden un marco especializado ante las nuevas necesidades. Es importante decir que también surge la necesidad de establecer una mesa de trabajo donde los diferentes actores, en este caso ya sean las pymes, el Estado y otras entidades, puedan crear anteproyectos y puedan decir sus necesidades para que puedan ser regulados y tener como objetivo pues la seguridad de la inversión, tanto interna como externa. Por otra parte, en el cumplimiento de los ODS, si bien es cierto, en la información encontrada en diferentes fuentes en las que se proyectan opiniones diferentes a la Agenda de la 2030, pues muchos establecen un reiterado compromiso con la creación de los planes de negocios sostenibles. Por ello, por lo que se debe pues responder ante las necesidades y realizar un compromiso como se ha venido mencionando en apartados anteriores sobre tener un equilibrio entre la responsabilidad empresarial y la sociedad y por supuesto con el medio ambiente, promoviendo pues estos modelos de negocio bastante importantes como son los modelos de negocio sostenibles. Ahora bien, para ir finalizando, tenemos las perspectivas y las conclusiones acerca de esta situación. En definitiva, se puede decir que esta nueva realidad genera un gran reto para las MIPIMES. Y asimismo es necesario y fundamental el apoyo del Estado. Esto con el fin de generar pues esas políticas públicas y esas leyes que promuevan y que sean especializadas para paliar un poco los efectos de la pandemia. Asimismo, se debe considerar que para generar esas oportunidades de ingreso o mejorar estas inversiones, debe de digitalizarse el ambiente, promover estos procesos y generar mayor productividad. Por otra parte, los modelos económicos deben de ser apegados a la realidad, siendo pues esto una estrategia fundamental para generar ese desarrollo económico que tanto se ha esperado. Finalmente, es necesario que existan iniciativas y apoyos desde el gobierno que genere soluciones financieras, como también genere esas leyes
de ciberseguridad, el comercio digital, la manera de cómo generar ese clima de negocios acorde a las demandas que ofrece pues la actual realidad y así solucionar de manera efectiva los problemas que enfrentan las MIPYMES para el desarrollo económico en el país. Esto ha sido pues todo de mi parte. Espero poder haber dado una buena explicación acerca de este tema y agradecemos por su atención. Que tengan todos feliz día.